Advertencia. El siguiente audiorelato contiene lenguaje vulgar y soez, además de contener comentarios políticamente incorrectos que no pretenden incomodar a nadie, solo llevar un relato con puntos reflexivos. Si usted es susceptible, piensa que los puntos a tratar no coincidan con su postura ideológica o cuestionar, es sinónimo de no estar del lado correcto de la historia, le invitamos a dejar de ver y escuchar este audiorelato y que los demás disfruten de este cuento actual. Melissa, feminismo radical y derechos reales. Capítulo 1. Libros El despertar de Melissa, más allá de las palabras. Me llamo Melissa y, durante mis primeros años en la universidad, yo era la definición de una feminista radical. Estaba en cada marcha, organizaba debates y mi causa principal, la que defendía con uñas y dientes, era el uso obligatorio del lenguaje inclusivo en todos los ámbitos. Para mí, usar el ella y el tats no era solo una preferencia gramatical, era un acto de justicia. Una herramienta esencial para la visibilización de las identidades no binarias y un golpe directo al patriarcado de la lengua. Quien no lo usaba, simplemente no había despertado o era parte del problema. No digas mamadas, Mary Jane. Era una postura intransigente, lo admito. Todo esto cambió durante mi segundo año, en un seminario de sociología. Fue allí donde conocí a Aide. Aide era una joven brillante, con una mente ágil y una sonrisa tranquila. Usaba una silla de ruedas debido a una discapacidad motriz. Yo noté que ella siempre escribía y hablaba usando el lenguaje tradicional, los derechos de las personas, ellos asteriscos son un ejemplo, sin usar nunca la para plurales o pronombres. En mi mente, la clasifiqué automáticamente como alguien no alineada con el movimiento de vanguardia, algo que me frustraba. Un día, después de clase, me acerqué a ella, con la intención de educarla gentilmente. Oye, Aide, he notado que no usas el lenguaje inclusivo. Sabes que es súper importante para la deconstrucción y la visibilización de TADS, ¿verdad? Es una herramienta política. Aide me miró sin un rastro de juicio en sus ojos. Se tomó un momento antes de responder. Melissa, entiendo perfectamente la intención política detrás de la y respeto a quien la usa, pero para mí hay derechos y luchas que están mucho más allá de una letra. Mientras tú te centras en el todes, yo estoy lidiando con la accesibilidad real. Me quedé en silencio, expectante. Mira, continuó, señalando un bordillo de la acera que no tenía rampa. Estoy luchando porque mi universidad tenga ascensores que funcionen y no me dejen varada, por subtítulos decentes para las clases en línea, por un transporte público que no me obligue a rogarle al conductor que me deje subir. Estoy pidiendo el derecho a entrar y existir sin que mi cuerpo sea un obstáculo constante. Hizo una pausa y su mirada se volvió más intensa. ¿De qué me sirve que me llamen él si no puedo acceder al edificio donde se da la conferencia sobre el tema? ¿De qué sirve que me digan todes con derechos si mi verdadero derecho fundamental, el de la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, se ignora porque es una obra más cara que solo cambiar una palabra? El verdadero derecho es que mi existencia sea funcional dentro de la sociedad, no solo nombrada de forma diferente. Eso tuvo que doler. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Yo había estado tan obsesionada con la forma, con la gramática, que había olvidado el fondo de lo que significan los verdaderos derechos. Me di cuenta de que mi activismo era, hasta ese momento, un privilegio, una lucha que podía darme el lujo de priorizar las palabras sobre las barreras físicas y sistémicas. Aide no estaba luchando por la visibilidad nominal, sino por la existencia práctica. Aquel día, la conversación con Aide no me quitó lo feminista, pero sí me hizo evolucionar. Comencé a ver que el feminismo radical debe ser un aliado incondicional de todas las luchas por la igualdad, y que no se trata de imponer un dogma lingüístico, sino de eliminar las barreras que impiden la plena participación de cualquier persona. Desde entonces, uso la de forma selectiva, priorizando el respeto individual. Pero, más importante, mi energía se reorientó. Ahora milito por rampas, por accesibilidad en la información y por la inclusión real. Gracias a Aide, entendí que los verdaderos derechos no se ganan solo cambiando un pronombre, se conquistan asegurando que todos, sin excepción, podamos vivir en un mundo funcional y justo. Capítulo 2. Libros El círculo roto. Mi evolución, la que me impulsó Aide, fue vista por mis compañeras feministas como una deserción. Para ellas, priorizar la accesibilidad física sobre la militancia lingüística era una muestra de debilidad o, peor aún, de que había sido cooptada por el sistema. Me acusaron de simplificar la lucha, de ser una reformista tibia que solo buscaba una salida cómoda a la incomodidad de la deconstrucción. Los debates se volvieron hostiles. En las reuniones, mis opiniones eran ignoradas o refutadas con una agresividad pasivo-agresiva. ¡Ubícate! La ironía era que, en su afán por la inclusión total, crearon un entorno de exclusión absoluta para cualquiera que no siguiera su dogma al pie de la letra.
El momento de mi expulsión fue silencioso. Simplemente, un día, me di cuenta de que me habían eliminado de los chats de organización, nadie me respondía a los correos y las invitaciones a los eventos dejaron de llegar. No hubo un juicio formal, solo el vacío calculado. Me quedé sola, pero con la convicción de que había cambiado la lucha de la forma por la lucha del fondo. Mi activismo se volvió más efectivo, más enfocado en el impacto real que en la pureza ideológica. Pasaron unos meses. Yo estaba sentada en un rincón del café universitario, leyendo un informe que estaba preparando para el Departamento de Servicios Estudiantiles sobre las deficiencias de las rampas en el campus. La tranquilidad de mi soledad me había dado paz. Una sombra se detuvo frente a mi mesa. Levanté la vista y era Fabiola. Mi mejor amiga, la que había sido mi compañera de lucha, mi cómplice de madrugada en el grupo de WhatsApp y, por cierto, la que más duramente me había juzgado por mi abandono del lenguaje inclusivo. ¡Pinche vieja! Su rostro no mostraba su habitual aire de determinación, sino una mezcla incómoda de vergüenza y alivio. Se sentó sin que la invitara, dejando caer su mochila. Melissa, Susurró. Su voz sonaba diferente, como si estuviera oxidada. Fabiola, respondí, manteniendo una distancia prudente. Se mordió el labio y la mirada se le llenó de lágrimas contenidas. vine a disculparme por cómo te traté, por cómo te dejamos fuera. Fuimos horribles, te lo juro. ¿Pero por qué? Pensé que eras una traidora, que el orgullo te había ganado, pero no, te juro que no tenía idea de lo que hacías hasta que me tocó a mí. ¿Qué te tocó a ti? Hace 2 semanas. ¿Recuerdas los shorts de mezclilla que compré en las vacaciones? Sí, Los de corte a medio muslo que me encantan. Fui con uno puesto a una reunión de planificación de un performance feminista. De entrada, me lo puse porque hacía un calor del averno y quería ir lo más cómoda posible. Además, a mí me parecía una declaración de que mi cuerpo es mío y me visto como se me da la gana. Bueno, pues ellas no lo vieron así. Me acorralaron al final y me dijeron que mi vestimenta era una cosificación de la mujer, que estaba siendo funcional a la mirada masculina y que mi frivolidad era una traición a los principios del movimiento. Me llamaron traidora, la misma palabra que usaron para ti, por cuestionar si el verdadero derecho estaba en una, la usaron para mí, por el largo de mi ropa. la ironía era demoledora. Éramos 2 exiliadas, una por cuestionar la gramática, la otra por vestir su cuerpo con libertad. El movimiento que prometía liberarnos se había convertido en un censor más, exigiendo una uniformidad de pensamiento y apariencia. La lucha se les convirtió en una cárcel de perfección. No, sí, nosotras creíamos que luchábamos por la liberación, pero ellas estaban tan obsesionadas con controlar la forma de hablar, la forma de vestir, que olvidaron el fondo, que la verdadera lucha es la libertad individual de decidir sobre nuestra voz, nuestro cuerpo y nuestra vida, sin tener que pedir permiso o ser juzgadas por un tribunal de pureza ideológica. Nosotras no éramos la amenaza. La rigidez lo era. En ese momento, la rabia se diluyó y solo quedó una nueva clase de solidaridad. Ya no éramos Melissa la oportunista y Fabiola la frivolidad. Éramos 2 mujeres que, fuera del círculo de la certeza radical, habíamos encontrado el espacio para un activismo más amplio, más inclusivo de la complejidad de la vida real, y sobre todo, más libre. Capítulo 3. Libros. La lección histórica de Roxana. Fabiola aún sostenía mi mano, y la emoción del reencuentro y la mutua comprensión llenaba el pequeño rincón del café. Justo en ese momento, una voz amable, pero firme, nos interrumpió. Disculpen que me meta en su conversación, jóvenes. Era la profesora Roxana Solís, de Historia Contemporánea, una mujer de mediana edad, con el cabello plateado corto y una mirada de profunda inteligencia. Tenía una taza de té humeante en la mano. No pude evitar escuchar sus últimas frases. ¿Podría unirme un momento? Creo que tengo una perspectiva que podría serles útil. Asentimos al unísono, intrigadas. La profesora Roxana deslizó una silla y se sentó, mirándonos a ambas con calidez. El problema que describen no es nuevo, créanme. Es una trampa en la que cae todo movimiento social, la obsesión por la pureza. Querer ser más radical que el radicalismo mismo. Cuando yo era adolescente, en los años 70 y 80, nuestras luchas de liberación femenina se veían muy diferentes a las de ustedes. La principal batalla que librábamos no era sobre la o la inclusión de identidades, sino sobre la igualdad básica de derechos. El derecho a tener cuentas bancarias sin la firma del marido, el derecho a trabajar en cualquier campo, la autonomía sobre nuestro cuerpo y, sí, el derecho a vestirnos como quisiéramos. Incluso sobre la ropa, profesora.
Absolutamente, en aquella época, para la sociedad conservadora, la vestimenta era un sinónimo de decencia o de pecado. Si una mujer usaba falda corta, la tildaban de provocadora. Si usabas pantalones de mezclilla, algo impensable para una mujer de buena familia, te veían como una rebelde o, peor, una buscapleitos. Mis amigas y yo luchamos por usar esas minifaldas y esos jeans rotos con orgullo, porque para nosotras era la declaración de que nuestra moral no estaba en el largo de nuestra tela, sino en nuestra mente y nuestro corazón. Nuestra lucha era por la igualdad de derechos y oportunidades, y la ropa era solo la bandera de nuestra autonomía. Ustedes, Melissa, fueron criticadas por priorizar los derechos funcionales y la accesibilidad sobre un punto de gramática. Y tú, Fabiola, por ejercer la libertad corporal al vestir un short. Ambas fueron catalogadas como traidoras, por la misma razón que nos censuraban a nosotras, porque no se conformaron con la norma que el grupo había decidido que era correcta. Lo que están experimentando es una lección crucial. La lucha por los derechos debe ser siempre expansiva e inclusiva de la complejidad humana, no un círculo vicioso de puritanismo ideológico. Si el movimiento se vuelve tan rígido que condena a quien lucha por la accesibilidad real o a quien ejerce su autonomía sobre su propio cuerpo, ese movimiento ha perdido el foco. La batalla no es entre nosotras, sino contra las barreras que limitan nuestra libertad y dignidad. Su intervención no solo validó nuestro dolor, sino que nos dio una perspectiva histórica profunda. Nos hizo ver que estábamos participando en el eterno ciclo de los movimientos sociales, nacer para liberar, pero a veces volverse dogmático y excluyente. Pero juntas, las tres, éramos un testimonio de que el verdadero feminismo siempre encuentra la manera de evolucionar y de abrazar la libertad en todas sus formas. Capítulo 4 y último. Libros Un nuevo camino, juntas. La profesora Roxana terminó su té, nos deseó suerte con nuestra nueva perspectiva y se retiró, dejándonos a Fabiola y a mí en un silencio reflexivo, un silencio muy diferente al que había habido antes. No era tenso, sino cargado de comprensión. Fabiola y yo nos miramos. Ella seguía siendo mi amiga, pero la verdad era ineludible. Te perdono, Fabiola. De verdad lo hago. Entiendo que estábamos en una burbuja de autojustificación, donde la ideología valía más que las personas. Y entiendo que la única forma en que pudiste entender lo horrible que fue lo que me hicieron, fue que te lo hicieran a ti. Ella bajó la mirada, avergonzada. Sé que el perdón no borra nada. Sé que fui injusta y cruel. Lo fuiste, confirmé, pero también sé que ese grupo te hizo creer que solo había una forma de ser mujer, de ser feminista y de ser activista. Y cuando te atreviste a ser tú misma en un sort, te devoraron. Nos quedamos allí, unidas por la experiencia de haber sido desechadas por un puritanismo que prometía ser liberador. Pero algo tiene que quedar claro, le dije, mirándola a los ojos. Te perdono, pero nada volverá a ser igual. No vamos a volver a ser las Melissa y Fabiola que estaban en todas las pancartas del mismo modo y que pensaban exactamente igual. Esa amistad ya no existe. ¡Se murió! Fabiola asintió, su voz un murmullo de aceptación. Lo sé, lo entiendo y lo acepto. Nuestra amistad de antes era una amistad de espejo, Melissa. Solo nos veíamos reflejadas en la otra. Ahora será una amistad de compañeras, corregí, sonriendo levemente. Compañeras que han visto la luz fuera de ese círculo. Yo sigo luchando por la accesibilidad de aire, por las personas con cualquier discapacidad, y tú vas a seguir luchando por el derecho a ponerte lo que se te dé la gana, algún otro derecho del que pocos ignoren o lo invisibilicen, y ambas vamos a saber que esos son verdaderos derechos. Tal vez en el camino, coincidamos por una lucha que merezca nuestra atención, pero en este momento, acepto tu perdón, aunque sanaremos de forma individual. Nos levantamos y nos dimos un abrazo, no el abrazo fervoroso de dos mejores amigas, sino el abrazo firme y respetuoso de dos mujeres que habían sobrevivido a un naufragio juntas y que ahora emprendían caminos similares, pero individuales. La expulsión de la burbuja radical me costó mi mejor amiga en la forma en que la conocía, pero me regaló algo mucho más valioso, la libertad de un activismo auténtico, y la certeza de que la lucha más importante no es la que se da con los demás, sino la que se da por la dignidad y los derechos reales de cada persona. Relato escrito por Eder Mercado.